Un cordial saludo a toda la audiencia. Agradezco a Dios por esta oportunidad de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Oremos en nuestros corazones para que el Espíritu de Dios nos guíe en el estudio de la palabra de Dios en esta oportunidad. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La segunda venida de Jesús es el evento más esperado de todos los eventos. Es el evento de los eventos. La segunda venida de Jesús coronará 6,000 años de historia y también marcará el fin del conflicto de nuestras luchas sobre esta tierra. La segunda venida de Jesús es el evento más importante en el cercano futuro. Es tan importante que la segunda venida de Jesús es mencionada más de 300 veces en los 260 capítulos del Nuevo Testamento. Significa esto que uno de cada 25 versículos habla sobre el tema de la segunda venida de Jesús. Y es así que la segunda venida de Jesús es un tema trascendental, es un tema solemne, es un tema que debe ocupar nuestra mente en estos últimos tiempos en que estamos. Ahora que Jesús está pronto a venir y ahora que tenemos la promesa y la esperanza de su segunda venida, necesitamos prepararnos para encontrarnos con Él en las nubes del cielo, en su segundo advenimiento. El profeta Amós en el capítulo 4, versículo 12 nos amonesta de la siguiente manera: Por tanto, así haré contigo, Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Es nuestro privilegio poder prepararnos para la segunda venida de Jesús. Estar preparados para la segunda venida de Jesús debe ser nuestro objetivo. Debe ser una prioridad en nuestros corazones que podamos estar listos para el pronto regreso de nuestro amado Salvador Jesucristo. Leo una sentencia de Eventos de los Tiempos Finales, la página 25, párrafo 3. La obra del pueblo de Dios es prepararse para los acontecimientos del futuro. Necesitamos prepararnos para la venida de Jesús. Necesitamos prepararnos para los acontecimientos que están en el cercano futuro. Dios nos ha dado luz suficiente en su palabra a fin de que podamos saber con claridad qué debemos estar haciendo en esta época y qué preparativos debemos estar haciendo para la venida de Jesús y para los acontecimientos que pronto han de acaecer sobre la tierra y en la historia de la raza humana. Es muy importante prepararnos. Cuando a Noé le fue anunciado el diluvio, Noé se preparó. Dios le advirtió a Noé que a causa de la maldad que había en su generación iba a traer un diluvio que arrastraría con la humanidad impía en aquella época. Y es así que Dios ordenó a Noé que construyese un arca, en el cual entonces se salvase todo aquel que creyese el mensaje de amonestación. Noé construyó el arca, Noé amonestó a su generación y cuando fue el tiempo, Noé con su familia entraron al arca. Noé tomó provisión, Noé se preparó y cuando vino la crisis, cuando vino el gran cataclisma, cuando vino el diluvio universal, Noé estaba protegido y seguro en el arca. Es así que prepararse tiene una gran ventaja. Creerle a Dios y a las señales de advertencia nos pondrá en posición ventajosa sobre lo que acontecerá en el cercano futuro. También hay otra historia más adelante, la historia de José en Egipto. Cuando Egipto supo de la hambruna que vendría por los sueños que Dios le dio a Faraón, el doble sueño de las 7 espigas y de las 7 vacas, Dios le advirtió a Egipto a través de Josué y de este sueño lo que vendría sobre Egipto, la hambruna que vendría, la escasez que vendría sobre la tierra de Egipto. Y es así que en Egipto se hizo provisión para la gran crisis que vendría. El faraón, todo Egipto y José se prepararon para la gran crisis que vendría, para la gran hambruna. Y cuando llegó la hambruna, cuando vino la crisis sobre la tierra, en Egipto había abundancia de pan, había suficiente comida. La crisis los tomó, podríamos decir,
en terreno ventajoso. Y es así que prepararse entonces tiene una ventaja. Necesitamos estudiar la palabra de Dios para poder conocer lo que acontecerá en el futuro, a fin de que podamos prepararnos para el cercano porvenir. Eclesiastés capítulo 1, el versículo 9 nos recuerda el sabio Salomón: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que se hará. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Sin duda alguna, la historia se está repitiendo y la historia se repetirá. Es importante conocer lo que sucedió en el pasado para que podamos saber con claridad lo que acontecerá en el futuro, pues el pasado es como un espejo que refleja lo que está o lo que se avecina en el cercano futuro. Por eso es que es importante dar atención a las palabras de Jesús cuando dijo en San Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Necesitamos estudiar las Escrituras porque la Biblia es un libro actual para cada época. La Biblia contiene un cúmulo de verdades para cada tiempo, para cada época. Y para esta época la palabra de Dios tiene la luz, el conocimiento, la verdad que necesitamos para ser guiados, para ser conducidos, para poder saber entonces lo que debemos ser y hacer a fin de estar listos para lo que vendrá en el cercano futuro y también para lo que debe ser nuestra preparación para la venida de Jesús. Después de que el pecado comenzó, todo fue diferente, las cosas cambiaron. Nunca fuimos los mismos en nuestro carácter porque nuestro carácter fue cambiado, perdimos el paraíso, pasamos a vivir en una tierra que cayó bajo la maldición del pecado. Y el linaje infiel empezó a contrariar los propósitos de Dios. Era el propósito de Dios que el hombre se esparciese sobre la faz de la tierra y la tierra fuese habitada por una generación, por un linaje santo que reflejara en su vida el carácter de Jesucristo, su amor y su verdad. Pero desde que el pecado comenzó, las cosas nunca fueron igual. El linaje infiel, por ejemplo, empezó a construir ciudades y a vivir en ellas. Un testimonio de ello es la primera ciudad que fue construida por Caín, quien se hizo reo de homicidio y quien, contrariando la voluntad de Dios, decidió construir una ciudad para habitar allí con su generación. La Biblia dice en Génesis capítulo 4, versículo 17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Como esta, muchas ciudades fueron construidas en aquellas generaciones antes del diluvio. ¿Y por qué construir ciudades? Bueno, porque a Satanás le resulta más fácil controlar y desmoralizar a la población si la tiene reunida en un solo lugar. Y es que las ciudades donde se concentra la mayoría de la población son un medio fácil de desmoralizar, de corromper, de degradar la imagen moral de Dios en el hombre. Muchas ciudades fueron construidas antes del diluvio, pero todas estas ciudades perecieron con las aguas del diluvio. ¿Por qué perecieron estas ciudades? Bueno, en Patriarcas y Profetas, la página 79 y 80, que es un libro histórico, nos dan varios datos del por qué fueron destruidas estas ciudades. Estas ciudades fueron destruidas por causa del panteísmo, porque los hombres dejaron de adorar a Dios y empezaron a adorar la naturaleza, lo que Dios había creado. Empezaron a rendir culto a la naturaleza. Fueron destruidas también por causa de la idolatría, porque empezaron a adorar las obras de sus propias manos. Fueron destruidas por el paganismo, porque se erigieron muchos dioses, construyeron altares y empezaron a construir las deidades que los hombres, que las generaciones de aquellas épocas habían edificado. También en aquella época se practicaba el panteísmo. Ellos eliminaron a Dios de sus mentes,
La lujuria también fue otra causa. Los hombres eran dominados por la complacencia de sus sentidos y pasiones más viles y degradantes, a punto que la pureza, la santidad perdieron todo sentido. Los hombres no respetaban el vínculo matrimonial y se cometía toda clase de crímenes y vejámenes en aquella época. No se respetaba la vida, se cometían toda clase de asesinatos, de homicidios, de delitos, al punto que los hombres gozaban comiendo lo prohibido y cegando la vida de los animales y también de sus semejantes. Estas, entre otras causas, por las cuales vino la ira de Dios sobre aquellas ciudades impías en aquellas épocas. Todas estas ciudades que se construyeron antes del diluvio perecieron en las aguas del diluvio universal. Y estas ciudades fueron destruidas porque llegaron a tal punto en su iniquidad, en su contradicción, que llegaron al punto de colmar la copa de su iniquidad y ya la misericordia divina no pudo tolerarlas por más tiempo. El gran diluvio que vino en los días de Noé puso fin a todas aquellas ciudades impías. Ahora, Satanás, no es por alabarlo, pero es persistente. Luego del diluvio, Satanás persistió en su plan de construir ciudades, de contrariar el plan de Dios, y es así que después del diluvio, el linaje humano, entonces el linaje infiel, comenzó a construir ciudades de nuevo. Tenemos el testimonio en Génesis capítulo 11, el versículo 1 hasta el 4, podemos leer de lo que sucedió después del diluvio universal. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La primera ciudad que fue construida después del diluvio fue Babel. Esta ciudad fue construida en contra de la voluntad de Dios y fue construida por el linaje infiel. Fue construida en contra de la voluntad de Dios para cumplir los propósitos del enemigo. Ahora, esta ciudad fue construida con varios propósitos. Sus constructores, entre sus propósitos, tenían impedir que la gente se esparciese sobre la tierra, tener la junta para poder formar una gran monarquía. Fundar una monarquía, que alcanzase toda la tierra. Fue construida para que esta ciudad se convirtiese en la metrópoli de un reino universal. Fue construida para atraer la admiración y el homenaje del mundo. Fue también construida para alcanzar seguridad por si ocurría otro diluvio. Y también se construyó en esta ciudad una enorme torre, y esta enorme torre fue construida para ascender a las regiones de las nubes y poder descubrir cuál había sido la causa del diluvio. Los constructores de esta ciudad tenían altas expectativas y estaban en pleno desarrollo de la torre y de la ciudad, cuando Dios entonces intervino y detuvo este propósito de construir esta ciudad impía. Fueron detenidos en su propósito porque el propósito de Dios no se estaba cumpliendo. ¿Qué pretendía Satanás al construir esta ciudad? Satanás pretendía que los hombres viviesen sin Dios. Satanás pretendía que los hombres se ocupasen en buscar riquezas y bienes terrenales, que la búsqueda del placer fuese lo principal en las mentes de aquella generación. Satanás pretendía que los hombres, el linaje humano, lo adoraran a él, a practicar el pecado y toda suerte de males. Satanás pretendía que las generaciones futuras que habitasen en aquellas urbes, que se irían levantando, entonces se levantasen o creciesen sin el temor y el conocimiento de Dios. Pues es que en las ciudades resulta muy fácil arrancar, desterrar el conocimiento de Dios y el temor, su amor de nuestros corazones. Satanás tenía sus planes, pero Dios es soberano sobre todo
sobre los principados, sobre las potestades y sobre el mismo Satanás, y Dios entonces intervino y detuvo entonces su propósito. Dios detuvo la construcción porque Babel estaba destinado a ser un centro de idolatría, un centro de maldad, un centro de corrupción, una monarquía que reuniese la población y que impidiese el propósito de Dios, que la humanidad fuese esparcida sobre la tierra y reflejase la gloria de Dios en sus vidas. Babel fue construida para juntar la población, degradarla y finalmente entonces Satanás destruirlos en el pecado, sellando su suerte para la eternidad. Después del diluvio, entonces, que más o menos sucedió en el año 1556 de la creación, entonces se construyó esta ciudad. Se estima que se construyó 115 años después, por allá en el año 1771, entonces estaba en pleno desarrollo la construcción de Babel y su enorme torre. Pero esta ciudad, entonces Dios intervino. En Génesis 11 podemos leer el relato de cómo Dios intervino y detuvo la construcción de esta ciudad cuando confundió el idioma, porque hasta aquel entonces, dice la Biblia, toda la tierra hablaba un solo idioma. Después que Babel fue destruida y este propósito fue dejado, Satanás persistió en su plan de construir ciudades, y luego se nos habla que en el registro bíblico que otras ciudades fueron construidas. Se habla en la Biblia de dos ciudades muy famosas, Sodoma y Gomorra. Las ciudades comarcanas, vecinas, que fueron construidas en la llanura de Sitín, una llanura que era muy fértil. Estas ciudades, habla la Biblia, que se corrompieron y los juicios de Dios pronto las alcanzaron. En la Escritura leemos en Génesis capítulo 18, versículo 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. La ciudad de Sodoma y Gomorra eran dos ciudades muy prósperas, eran dos ciudades donde había mucha holgura, mucha prosperidad, mucho bienestar terreno, pero de la misma manera también había mucha corrupción, mucha iniquidad, a tal punto que la Biblia dice que la iniquidad y el pecado se habían agravado en extremo. Génesis 13:13 nos dice por su parte: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Estas son palabras categóricas, concluyentes, que describen la condición de aquellas ciudades. Sodoma y Gomorra llegaron al colmo de la maldad, llegaron a desatar la ira de Dios, colmaron la copa de la iniquidad y ya Dios no pudo tolerarlas por más tiempo. Ezequiel 16, del 49 al 50, el profeta hace una descripción detallada de los pecados por los cuales estas ciudades fueron destruidas, y el profeta dice: esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, pan de sobra y abundancia de ocio tuvieron ella y sus hijas. No fortalecieron la mano del afligido y del necesitado, se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi, las quité. Sodoma y Gomorra fueron destruidas porque se olvidaron de Dios, porque se llenaron de iniquidad, porque traspasaron la ley de Jehová, porque despreciaron su misericordia, porque escogieron el príncipe de este mundo. Dentro de los pecados que el profeta Ezequiel menciona está la soberbia, está la gula, la intemperancia, la ociosidad, porque había mucha abundancia, con poco esfuerzo se tenían muchos bienes y recursos. La apatía, dice Ezequiel, que no corroboraron la mano del afligido y del menesteroso. Había una total indiferencia para con el necesitado, para con el sufriente, porque la búsqueda del placer y de la autocomplacencia superaban cualquier signo de simpatía. El orgullo, la arrogancia, la prepotencia y también la abominación, dice el profeta, el sodomismo, que llegó a absorber a toda la población de estas ciudades. En Génesis capítulo 19 se enmarca un cuadro detallado de la condición de estas dos ciudades, de la sodomía que en ellas se practicaban. Cuando los ángeles de Dios hacen la visita a Sodoma para advertir a Lot, el justo,
que estaba allí en aquella ciudad, de lo que iba a suceder con estas dos ciudades y de cómo habían alcanzado a colmar la copa de la ira de Dios y ya Dios no podía tolerarlas por más tiempo y las iba a destruir. Cuando ellos llegaron, los habitantes de Sodoma porfiaron a la puerta de Lot para que les entregase a estos dos mensajeros, a estos dos hombres que habían venido hasta su casa. Y en el relato se nos dice: aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron esta noche a ti? Sácalos para que los conozcamos. En Sodoma y Gomorra reinaba toda suerte de iniquidad. El sodomismo pululaba por doquier, todos sin excepción, dice la Escritura, desde el más pequeño hasta el más grande, estaban contaminados, degradados y depravados moralmente. Las intenciones depravadas de aquella noche entonces pusieron de manifiesto que estos hombres habían alcanzado el límite de la tolerancia divina. En aquella noche toda la población de Sodoma y Gomorra se juntaron para acometer una violación conjunta contra los mensajeros de la ira divina que habían ido a buscar a Lot, y también de la ira y de la misericordia divina, porque habían ido a anunciar juicio y a sacar al siervo de Dios y su familia de esta ciudad impía. Joya 2:75 nos dice en palabras claras: en la noche anterior a su destrucción, las ciudades de la llanura se revolcaban en el placer. La intemperancia en toda forma aumentó, hasta que casi todo el mundo se había entregado a ella. La gratificación del apetito antinatural condujo a los pecados que causaron la destrucción de Sodoma y Gomorra. La complacencia del apetito y de la pasión eran el fundamento de todos sus pecados. En Sodoma y Gomorra había un desenfreno total, había una locura completa, locura y más locura era lo que reinaba en Sodoma. Borracheras, drogas, vicio, prostitución, orgías, pecado y más pecado era el día a día de Sodoma y Gomorra. En aquella noche, cuando los mensajeros de Dios tuvieron que salir antes que rompiesen la puerta y herir de ceguera a todos los hombres, en aquella noche los habitantes de Sodoma fueron cual vómito en el piso. Habían descendido a lo más bajo del pecado, de la iniquidad moral, y de lo más alto de la excesa gloria les vino también su retribución, la ira de Dios que se desató sobre esta ciudad. Reinaba en Sodoma el alboroto, el bullicio, los festines y las borracheras. Las más viles y más brutales pasiones imperaban desenfrenadamente. Los habitantes desafiaban públicamente a Dios y a su ley y encontraban deleite en los actos de violencia. Festines, borracheras, más festines y más borracheras, delitos, crímenes, la autocomplacencia, la pasión. Los habitantes de Sodoma descendieron a lo más vil, a lo más bajo del pecado, a tal punto que se revolcaban en el lodo, en el cieno de su inmundicia, cual puerca lavada se revuelca en el cieno, en el lodo. Estas fueron las causas por las cuales ya Dios no pudo tolerarlas más. Génesis 19:24. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor de los cielos. Sodoma y Gomorra, según el registro bíblico, fueron las dos primeras ciudades en ser destruidas por una lluvia de fuego. Llegaron al colmo de desatar la ira de Dios, y la ira de Dios se manifestó sobre ellas. Este juicio que cayó sobre estas ciudades atestigua de lo repugnante que es para Dios el pecado. Si usted aún tiene pecados que está practicando, si tiene pecados que no ha confesado, si tiene pecados que está cometiendo en secreto o en público o deliberada y abiertamente contra la ley de Dios, es hora que confesemos nuestros pecados, es hora que nos volvamos a Dios, es hora que abandonemos la iniquidad. Dios ama al pecador, pero siente odio profundo con el pecado. Dios se va a levantar para destruir el pecado. Y cuando el pecado sea destruido, Dios destruirá con el pecado a todos aquellos
que no se han separado del pecado. Necesitamos pues separarnos del pecado, necesitamos volvernos a Dios de corazón para que podamos entonces ser reconciliados por Él, tener oportunidad, nuestras vidas sean transformadas y podamos entonces hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Es importante que nos separemos del pecado, que aprovechemos el tiempo de misericordia que Dios nos está dando, que nos volvamos a Jesucristo. Ahora, es interesante que los mismos pecados que se vieron en Sodoma se están repitiendo en esta época. La misma maldad, el mismo desenfreno, la misma locura que hubo en Sodoma reina en las ciudades de esta época. Estaba leyendo un artículo de un periódico norteamericano y en este periódico se decía que la nueva tendencia son los bares zoofílicos. Es la nueva tendencia. Los bares homosexuales se han vuelto un asunto común en todo país, en toda ciudad. Drogas y vicios de toda clase llenan las ciudades de esta época. Cada vez la humanidad se está hundiendo más y más en el lodo cenagoso del pecado, de la complacencia pecaminosa. Es interesante cómo el sodomismo se está extendiendo por todos los países como pólvora, como cuando fue descubierta la pólvora. Así se está difundiendo la inmoralidad en esta época. Parece que ya nada va a detener la inmoralidad que se está extendiendo por todo el globo. Cada vez son más los países que están a favor, por ejemplo, de los matrimonios homosexuales, que están en contra de la palabra de Dios, que es tildado en la palabra de Dios o marcado en la palabra de Dios como una abominación, como algo que Dios aborrece. Por ejemplo, en Estados Unidos se aprobó en el 2015 el matrimonio homosexual y en Colombia en el año 2017 también fue aprobado. Hemos llegado a un punto en que nada parece detener la decadencia moral en que ha caído la humanidad. Estamos en una época en que la iniquidad se está colocando como si fuera virtud. Hemos llegado al colmo, a punto que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le está llamando malo o siendo objeto de condenación. Estamos llegando al colmo de la iniquidad. Existe en las ciudades toda suerte de crímenes, de vicios, de cosas equivocadas que están en contra de la palabra de Dios. Esta aprobación de matrimonios homosexuales ha comenzado y no se va a detener. Cada vez países, como ya dijimos, se están sumando a esta ola, a esta nueva tendencia. Y esto está provocando que la familia esté siendo desvirtuada, que la juventud y las nuevas generaciones estén siendo entonces transformadas y corrompidas y el mundo se apreste para la ya declarada ira de Dios. Hay un punto interesante con respecto a la vida de Abraham y es que Abraham vivió en la época en que Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Y Abraham es descrito en la Biblia, en las Escrituras, es descrito como el amigo de Dios. Por 3 veces la Escritura llama a Abraham amigo de Dios. En Crónicas de Santiago y también en el libro de Isaías, Abraham es llamado amigo de Dios. Vamos a considerar Génesis 18, 17 al 18. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Génesis 18, 23 ahora. Se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también tú al justo con el impío? Es muy interesante el hecho que Dios le haya revelado a Abraham que él iba a destruir las ciudades de la llanura. Dios le anunció a su amigo Abraham que él iba a destruir las ciudades de la llanura. Abraham intercedió por estas ciudades, pero al no hallarse más de 10 justos en estas ciudades, entonces Dios las aniquiló. Es muy interesante el hecho que en Juan capítulo 15, versículo 15, Jesús dijera lo siguiente: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos,
porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesús, al igual que Abraham, hoy nos llama a sus amigos. Por su gracia hemos sido reconciliados y somos sus amigos. Y al igual que Abraham, Jesús entonces ha determinado y se ha propuesto revelarnos lo que sucederá con las ciudades de estas épocas. Jesús ha demarcado en su palabra y en las líneas proféticas de manera clara y contundente lo que sucederá con las ciudades de esta época. En la palabra de Dios hay diferentes profecías, diferentes declaraciones que toman valor en este contexto. Ezequiel, dice la Biblia, capítulo 12, versículo 20. Las ciudades habitadas serán devastadas, y la tierra será una desolación, y sabréis que yo soy Jehová. En la actualidad existen miles y miles de ciudades, ciudades que son superpobladas, otras más pequeñas, ciudades medianas, pero la Biblia dice que las ciudades habitadas serán desoladas, que las ciudades quedarán sin morador. Ezequiel 12:20, y las ciudades habitadas serán devastadas. Hay ciudades habitadas, hay ciudades, por ejemplo, como Tokio, en Japón, que tiene 39.4 millones de habitantes. El Cantón de China tiene 32.6 millones de habitantes. Shanghái tiene 29.6 millones de habitantes. Yakarta en Indonesia tiene 27 millones de habitantes. Nueva Delhi en la India tiene 25.3 millones de habitantes. Seúl en Corea tiene 24.2 millones de habitantes. Karachi en Pakistán tiene 23.2 millones de habitantes. Bombay en la India tiene 22.6 millones de habitantes. Por ejemplo, Manila en Filipinas tiene 22.5 millones de habitantes. Nuevo México, aquí en el continente americano, tiene 22.2 millones de habitantes. Y la Escritura dice, no olvide, Ezequiel 12:20, y las ciudades habitadas serán devastadas, y la tierra será una desolación, y sabréis que yo soy Jehová. Si las ciudades habitadas serán devastadas, serán arruinadas y visitadas por los juicios de Dios, les recomiendo salir de las ciudades pronto, hacer su preparación para salir de las ciudades antes que las ciudades sean visitadas por los juicios de Dios. Ezequiel capítulo 6, versículo 6. Donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades. No importa la ciudad, no importa el continente, no importa el país, no importa la extensión de la ciudad. Cuando una ciudad se torna como Sodoma y Gomorra, en su maldad será visitada por los juicios de Dios. Ya no es seguro habitar en las ciudades impías de esta época. Es el plan de Dios que vivamos en el campo, es el plan de Dios que tengamos una casa cómoda en el campo, es el plan de Dios que tengamos un terreno donde cultivar nuestra propia comida, es el plan de Dios que con nuestros hijos vivamos en el campo. El campo tiene muchos beneficios, muchas bondades, vale la pena vivir en el campo. Jeremías 48:8. Vendrá el destruidor a cada una de las ciudades y ninguna ciudad escapará. El profeta advierte, Jeremías 48:8, el destruidor, Satanás, vendrá a cada una de las ciudades y ninguna ciudad escapará. Es mi deber, desde la atalaya, advertir que todas las ciudades serán visitadas por los juicios de Dios, que en un cercano futuro ninguna ciudad escapará de los juicios de Dios. Todas las ciudades impías del pasado fueron destruidas y las ciudades impías de esta época correrán su misma suerte, serán destruidas. Es una realidad que al vivir en las ciudades nos acostumbramos a la vida de las ciudades. Y por cuanto los juicios de Dios tardan, entonces nos hacemos cómodos en las ciudades. Pero es innegable lo que la palabra de Dios dice, es una certeza. Los juicios de Dios visitarán las ciudades impías de esta época y ninguna escapará. Eventos de los últimos días, 114. Oh, si el pueblo de Dios tuviera conciencia,
de la inminente destrucción de miles de ciudades, ahora casi entregadas a la idolatría. Es asombroso. Las ciudades de esta época están entregadas a la idolatría, al pecado, y estas ciudades están expuestas a los juicios de Dios. Actualmente en el mundo existen 1.961.969 ciudades con más de 100.000 habitantes. Y estas ciudades, dice la Escritura, serán destruidas. Miles de ciudades que hoy son entregadas a la idolatría serán destruidas. Carnaval tras carnaval reina en la ciudad, iniquidad, crímenes, violencia, y estas ciudades que practican la iniquidad serán destruidas. Cada vez son más los feriados dedicados a la maldad, a la complacencia pecaminosa, al pecado. Es extraordinario todo lo que está sucediendo en las ciudades. Cristo, Jesucristo, Dios es burlado en las ciudades, es humillado con frecuencia en los carnavales, hasta por la legislación de los países. Dios es humillado, la verdad es menoscabada, avergonzada en las plazas públicas, como dice la Escritura. El mundo está tomando partido con el gran apóstata. La humanidad está como antaño, escogiendo y haciendo su elección, su partido con Barrabás. Y la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. De lo que el hombre sembrare, esto también segará. Necesitamos pues considerar nuestro camino, meditar seriamente sobre nuestros caminos. Si aún vivimos en las ciudades, necesitamos hacer planes para salir de las ciudades, para cambiar nuestro estilo de vida. Les recomiendo leer eventos de los tiempos finales, les recomiendo leer eventos de los últimos días y leer a profundidad la palabra de Dios para hallar luz, sabiduría, a fin de que podamos saber cómo hacer nuestro éxodo de la ciudad al campo, que es tan necesario en esta época. Ciudades modernas están siendo visitadas por juicios de Dios, juicios que vienen con mezcla de misericordia. Vemos inundaciones, vemos terremotos, vemos incendios, ahora incendios en Australia, incendios en Canadá, incendios en muchos países. Vemos diferentes ciclones, tornados, tormentas, diferentes situaciones caóticas, calamidades que se manifiestan, que vienen sobre las ciudades. Y estos castigos vienen con misericordia. Pero pronto vendrá la ira de Dios sobre todas las ciudades sin ninguna consideración, sin mezcla de misericordia. Evento 114. El fin está cerca y cada ciudad va a ser trastornada de diferentes maneras. Habrá confusión en cada ciudad. Todo lo que pueda ser sacudido lo será y no se sabe qué pasará luego. Los juicios serán de acuerdo a la maldad de la gente y a la luz que hayan tenido. La maldad, el castigo, será proporcional a la maldad en cada ciudad. Isaías 30:25, y sobre todo monte alto y sobre todo collado subido, habrá ríos y corrientes de aguas. El día de la gran matanza, cuando caerán las torres. En las ciudades se construyen enormes rascacielos. Estos enormes edificios son la gloria de sus constructores, el orgullo de cada ciudad. Y estas torres, que son el orgullo de las naciones, también van a ser destruidas, también van a caer. Los hombres continuarán levantando costosos edificios que valen millones. Se dará especial atención a su belleza arquitectónica y a la firmeza y solidez con que son construidos. Pero el Señor me ha hecho saber que a pesar de su insólita firmeza y de su costosa imponencia, estos edificios correrán la misma suerte del templo de Jerusalén. Serán destruidos, serán arruinados. Terribles conmociones vendrán sobre la tierra, y los palacios señoriales levantados a gran costo se convertirán ciertamente en montones de ruinas. Es interesante lo que la palabra de Dios revela. No estamos a tientas. Dios nos ha dado suficiente luz de lo que acontecerá con las ciudades de esta época. Necesitamos hacer un plan como familia
ponernos de acuerdo para salir de las ciudades, organizar nuestra economía, buscar al Señor, buscar dirección para que podamos hacer nuestra salida de las ciudades. Las ciudades que fueron destruidas en el pasado, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, dice el apóstol Pedro en capítulo 2, versículo 6 de su segunda epístola, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas, que sufrieron el juicio de Dios, son un patético ejemplo de lo que sucederá con las ciudades de esta época. Hoy como ayer, las ciudades que hacen iniquidad, que van más allá del alcance de la misericordia, del límite de la tolerancia divina, serán destruidas por los juicios de Dios. Y en esta época también, ciudades enteras serán arrasadas por fuego, como fuesen destruidas Sodoma y Gomorra. Leo Judas capítulo 1, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. La Escritura, la revelación profética es clara en decir que en esta época ciudades serán arrasadas por lluvias de fuego. Jeremías 50:32. Y el soberbio tropezará y caerá, y no habrá quien lo levante. Prenderé fuego a todas sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. Ciudades enteras en esta época serán barridas por fuego, por incendios, por lluvia de fuego, por meteoros. Dios tiene un arsenal completo en la naturaleza para traer su juicio sobre estas ciudades impías. Necesitamos salir de las ciudades, vivir en el campo, antes que los juicios de Dios vengan sobre las ciudades. Deuteronomio capítulo 29, versículo 23, habla de una destrucción masiva de ciudades en los días de Abraham. Azufre y sal calcinada está toda su tierra, no será sembrada ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y Seboín, que Jehová destruyó en su furor y en su ira. En los días del patriarca, 4 ciudades, menciona la Escritura, fueron destruidas por fuego, por lluvias de fuego. Y en nuestro tiempo también habrá destrucción masiva de ciudades, de la misma manera que estas ciudades fueron destruidas. Leo una sentencia de Eventos de los Últimos Días, página 97. El Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades, porque en una hora como la que no pensamos, lloverá del cielo fuego y azufre como ellas. Las ciudades modernas, entregadas a la iniquidad, serán barridas por lluvias de fuegos. Dios lo ha revelado en su palabra. Necesitamos prestar atención a esto, advertir a nuestros familiares, advertir a nuestros amigos, advertir a nuestros vecinos, advertir a las ciudades, dar la voz de alarma, la misma voz que diera el profeta Jonás a Nínive. Nínive será destruida dentro de 40 días. Las gentes, las poblaciones que habitan las ciudades necesitan saber que las ciudades serán destruidas, que necesitamos buscar el refugio que Jesús Cristo puede dar a fin de que podamos escapar a los juicios que vendrán sobre las ciudades. Últimamente se han estado dando señales portentosas, señales de que algo está por suceder, de que el fin de las ciudades está cerca. Recientemente han caído meteoros. En el año 2013 cayó un enorme meteoro que hizo un enorme cráter donde cayó en Rusia. Este meteoro nos demuestra, es un signo de lo que puede suceder, de que de arriba puede llover fuego, de que pueden venir bolas de fuego, lluvia de fuego y incendiar las ciudades en cualquier momento. Dice la revelación profética, carta 278 de 1906. En la mañana del viernes pasado,
justamente antes de despertar, se me presentó una escena sumamente impresionante. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era mi casa. Desde las ventanas veía una terrible conflagración. Grandes bolas de fuego caían sobre las casas y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas las direcciones. Era imposible apagar los incendios que se producían y muchos lugares estaban siendo destruidos. El terror de la gente era indescriptible. Esta es una revelación, esta es una visión que tuvo Elena de White. Concorda con lo que dice la Biblia y es lo que va a suceder sobre las ciudades impías de esta época. Dios nos está dando advertencias en los acontecimientos y en los eventos que están acaeciendo para que podamos entonces sensibilizarnos de esto y tomar nuestras decisiones. Hay un acontecimiento que sucedió en Argentina, en El País, en el diario El País fue publicado esta noticia. Una enorme bola de fuego cayó sobre una casa, hubo una víctima mortal y 8 heridos. Signos y prodigios se están produciendo que nos demuestran que las ciudades impías pronto llegarán a su fin. Eventos de los últimos días dicen: cuando la mano restrictiva de Dios se retire, el destructor, comenzará su trabajo. Entonces ocurrirán en nuestras ciudades las mayores calamidades. Leo ahora Eventos de los tiempos finales, página 38. En el futuro, las ciudades ciertamente sentirán las terribles consecuencias de los terremotos, de los incendios, serán destruidas por inundaciones y relámpagos. En 1923 fue el famoso terremoto de Tokio. Este fue un acontecimiento sin precedentes. Este fue un terremoto de 7.6 grados en la escala de Richter. Estuvo acompañado de un tifón y repetidas réplicas. En este terremoto se produjeron 88 incendios que cobraron la vida de 200,000 personas. Otras 37,000 personas desaparecieron y 2 millones de ciudadanos perdieron su hogar en un solo acontecimiento sobre una gran ciudad poblada. Esto habla bien de lo que puede suceder en un cercano futuro sobre las ciudades. Y podríamos tomarnos más tiempo para seguir hablando de la situación decadente, de la maldad que hay en las ciudades, de la violencia, de la confusión, del crimen, de la contaminación. Por ejemplo, en solo marzo del año 2020, en el solo mes de marzo del año 2020, se registraron 3,000 homicidios en México, en solo marzo del año 2020. Aproximadamente se suman 25,000 homicidios cada año en México. Homicidios violentos a manos de los criminales y de las organizaciones que delinquen en este país, del crimen organizado. Las ciudades son lugares indeseables, son centros de maldad, de pecado, de corrupción, no vale la pena. Eventos de los tiempos finales dicen: muchos policías no saldrán a cumplir con su deber porque estarán desalentados. La mente humana no puede determinar cómo será el fin. La vida en las ciudades se ha tornado peligrosa, la vida en las ciudades es cada vez más peligrosa, cada vez es más difícil vivir en las ciudades. Quienes viven en las ciudades salen a la calle y siempre están alerta, desconfiados, temerosos, que les hurten, que les roben, que los agredan, que cualquier cosa pueda suceder. Jeremías 4:7, el león sube de la espesura y el destruidor de la nación está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. El león, Satanás, está que ruge, está sediento
de cegar las vidas de aquellos que está degradando en las ciudades. Satanás está airado y su ira crece a medida que se agota el tiempo, a medida que el tiempo se acaba, la ira de Satanás crece. Por eso necesitamos darnos por entendidos de lo que vendrá en el futuro, de lo que está sucediendo en las ciudades y de lo que debemos estar haciendo. Son muchos los pasajes, son muchas las sentencias que hablan de los juicios que vendrán sobre las ciudades. Satanás está haciendo su obra, pero es el mensaje de Dios para esta época que salgamos de las ciudades. Satanás mismo está en las ciudades realizando operaciones de falsa bandera para lograr sus propósitos. En los días de Nerón hizo una operación de falsa bandera, incendió a Roma. Con esta operación de falsa bandera halló una excusa para culpar a los cristianos y declararles entonces la guerra a fin de poder destruirlos. El Nerón moderno tiene que incendiar a Roma a fin de tener una excusa para perseguir y matar a los cristianos en esta época. Operaciones de falsa bandera seguirán siendo realizadas por los señores de la agenda globalista a fin de poder entonces tomar el dominio, la hegemonía, el dominio mundial de la población y a fin también de poder perseguir y destruir a todos aquellos que se oponen a sus designios y a sus proyectos globales. Por eso es una prioridad que actuemos en esta época. Eventos del tiempo final, página 41. En un momento como este, el pueblo de Dios, que está tratando de guardar los mandamientos, debe buscar lugares apartados, lejos de las ciudades. Es muy interesante que somos invitados en este tiempo, en este momento, a salir de las ciudades. Una cosa es salir de las ciudades y otra cosa es tener que huir de las ciudades. Somos invitados a salir de las ciudades para no tener que huir, pagando un enorme costo. Necesitamos salir de las ciudades. Jerusalén es un ejemplo de lo que debemos ser. Cuando Jerusalén fue sitiada, cuando la abominación asoladora se plantó en derredor de Jerusalén, entonces en aquella época muchos sufrieron la hambruna del sitio que vino sobre esta ciudad, a punto que en la hambruna los habitantes y pobladores de Jerusalén llegaron a comerse, a cocinar los cueros de sus sandalias, los cueros de sus taburetes, de sus sillas, a fin de poder saciar el hambre en el sitio que los romanos pusieron sobre Jerusalén. Otros, en su desesperación, llegaron al punto de comer a sus hijos y a los más débiles en la hambruna que vino sobre esta ciudad. Los que permanecieron en la ciudad entonces pagaron un alto precio de no oír la voz de Dios. Por eso es hora de salir. Dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 412, si en la providencia de Dios podemos conseguir lugares lejos de las ciudades, el Señor quiere que lo hagamos. Nos esperan tiempos difíciles. Es ahora el tiempo de salir de las ciudades. Y en la providencia divina vamos a encontrar esos lugares, vamos a encontrar un refugio en el campo. Dios nos abrirá el camino a fin de que podamos entonces encontrar refugio en el campo. En este tiempo de crisis que hemos estado, de pandemia, creo firmemente que Dios ha estado haciendo pedagogía con nosotros, como familias, como individuos, como pueblo. Dios nos ha estado aleccionando para que nosotros tomemos decisiones seriamente. Necesitamos salir ahora, porque la situación en las ciudades se van a poner tan difíciles, tan serias las condiciones, que está escrito: muchos querrán salir y ya no podrán salir de las ciudades. Así que el tiempo seguro de salir es ahora. Génesis 19, 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Es hora de reflexionar, es hora de considerar,
Es hora que escapemos por nuestra vida. Es hora que vayamos a Jesucristo, es hora que vayamos a la palabra de Dios, es hora que agonicemos delante de Dios, pidiendo dirección, pidiendo sabiduría, pidiendo al Señor que nos envíe los recursos, que nos abra el camino, que nos provea los medios para que podamos entonces lograr este propósito de ubicarnos en el campo, de poder vivir el plan de Dios para nuestras vidas. Dios va a destruir las ciudades de esta época sin duda alguna. Si Dios no destruyese las ciudades de esta época, tendría que disculparse con las ciudades que destruyó en el pasado por causa de su iniquidad. Las ciudades de esta época están repitiendo los pecados de las ciudades del pasado y los han hecho mayores y peores. Hemos llegado al colmo de la iniquidad. Ahora, Dios dice en la Escritura, a medida que transcurra el tiempo, cada vez será más necesario que nuestro pueblo salga de las ciudades. Mensajes Selectos, tomo 2, página 413. Necesitamos salir de las ciudades. Esta pandemia de la COVID-19 nos ha demostrado que necesitamos salir de las ciudades. Los expertos pronostican que va a venir otra pandemia más difícil, con más complicaciones y habrá más rigor en las ciudades. Necesitamos, por lo tanto, vivir en el campo. Los que durante esta pandemia hemos estado en el campo, hemos notado la diferencia. Hemos estado con libertad, los que han estado en el campo no han estado estresados, no han estado con esa misma ansiedad, no hemos sufrido encierro, hemos tenido libertad de movilidad dentro de nuestros predios, hemos gozado de tranquilidad, hemos tenido alimentos. Los que están en el campo no han parado su producción, han estado produciendo, han estado comercializando sus productos. En el campo se está más protegido de toda esta situación de la COVID-19. La vida del campo hace la diferencia, nos da sostenibilidad, nos da protección, es un refugio. En el campo se puede cumplir mejor el propósito de Dios. En el campo no se sienten las restricciones de la misma manera que se sienten en las ciudades. Las restricciones y los reglamentos rígidos que se han impuesto por causa de la COVID-19. Necesitamos prestar atención a la advertencia, a la amonestación de Dios, a fin de que podamos entonces estar situados en una posición ventajosa, cumpliendo los propósitos de Dios en el campo. Las cosas se van a poner difíciles cuando en Estados Unidos se dé la ley dominical, será la última amonestación para huir de las ciudades. Pero ahora es el tiempo para salir de las ciudades. Si hacemos la salida de las ciudades, lo podemos planear, lo podemos presupuestar, podemos asesorarnos, podemos hacerlo todo como es debido. Si esperamos hasta huir de las ciudades, entonces habrá que pagar un alto costo en aquella huida. Necesitamos ahora entonces aprovechar el tiempo presente y tomar decisiones, reunirnos como familia, reunirnos como iglesia, unirnos como hermanos, como amigos y entonces tomar decisiones sobre lo que debe ser nuestro estilo de vida. El Señor quiere, Mensajes Selectos 2, página 410, el Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo donde puedan establecer sus casas y cultivar sus propias frutas y verduras, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios manifestadas en la naturaleza. Llevad a vuestras familias lejos de las ciudades, es mi mensaje. El campo nos ofrece una salida a la crisis actual. El campo nos proporciona un ambiente para vivir mejor la vida cristiana, para el desarrollo de nuestro carácter. En el campo podemos conocer mejor a Dios. Podemos conocer mejor al Dios de la naturaleza, al Dios de las Escrituras. En el campo podemos tener una mejor experiencia. En el campo podemos huir de los juicios que vendrán sobre las ciudades. Dios tiene provisión para nosotros en el campo. Necesitamos buscarla. La Biblia dice, buscad y hallaréis. Si buscamos un lugar en el campo, si pedimos un lugar en el campo, Jesucristo nos va a dar un lugar en el campo. Invitemos a Jesucristo a salir con nosotros al campo, salgamos al campo, en la certidumbre que Jesucristo estará
con nosotros. Termino con esta sentencia: que sea su estudio seleccionar y construir sus hogares tan lejos de Sodoma y Gomorra como sea posible. Manténgase fuera de las ciudades. Dese el tiempo de sentarse como familia, de considerar esta situación. Si aún vive en la ciudad, le invito para que considere la palabra de Dios, los escritos, lo que hemos estado compartiendo, para que como familia lleguen a un acuerdo y tomen decisiones. El tiempo es ahora. En el futuro estoy seguro que va a haber una pequeña bonanza, pero que después de esto las cosas se van a complicar mucho y los que quieran salir de las ciudades van a verse atados por muchas complicaciones, a punto que será difícil salir de las ciudades. Dios les bendiga, les dé la gracia de ser dirigidos por su Espíritu a fin de tomar decisiones oportunas ahora que estamos en un tiempo oportuno y aceptable. Amén.